Bien, una vez que han elegido el tema que abordarán en sus investigaciones, es necesario ir especificando cómo lo van a abordar. Ciertamente en algunas de las presentaciones, algunos de ustedes ya lo plantearon de manera clara, qué es lo que les interesa conocer. Voy a hacer mención de algunas cuestiones que se tienen que afinar al respecto. Por ahí en algunas de las presentaciones que me hicieron favor de enviarme, dentro de la pregunta ¿qué es lo que quiero saber?, venían cuestiones referentes más bien al marco teórico que debería sustentar su investigación. Por ejemplo, en el tema de psicopatía, venía cuáles eran las causas y qué factores son los que contribuyen a que se desarrolle este trastorno, y algo así como si el psicópata enamora a su víctima o algo así. Entonces, esas cuestiones corresponden mayormente a la teoría, que es importante que consulten para que entiendan su tema de investigación. Sin embargo, en lo que corresponde a la materia de estadística, debemos preguntarnos qué nos interesa que las personas a las que vamos a encuestar nos contesten. Esto quiere decir establecer el objetivo del instrumento que vamos a aplicar. En la mayoría, y de manera aconsejable, debemos de aplicar una encuesta o un cuestionario. Podría hacerse también por medio de entrevistas, pero las entrevistas están diseñadas más bien para la investigación cualitativa, es decir, para que les den respuestas más a detalle, más a profundidad, y correspondería a una metodología distinta. Entonces, en ese tipo de circunstancias, como el tema que les menciono, cada quien deberá hacer memoria de cómo planteó su tema. Debemos afinar y darle un enfoque de encuesta o cuestionario. Entonces, el establecer el objetivo de investigación o de la encuesta tendrá que responder a tres cuestiones. Esta la vemos en la diapositiva número 1. Primero, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Qué es lo que quiero que las personas que voy a encuestar me respondan? Luego, ¿a quién le voy a preguntar? Es decir, deberán ir pensando qué personas son las que van a ser sus sujetos de estudio, a quién le van a aplicar los cuestionarios y dónde voy a encontrar a esas personas. En el ejercicio que estoy desarrollando a la par de sus trabajos, que es sobre hostigamiento sexual, yo aquí coloco mi objetivo general, que es conocer las diferencias en el significado de hostigamiento sexual que atribuyen mujeres y varones adultos, trabajadores, estudiantes de la UJED. Es decir, ¿qué quiero saber? Quiero conocer las diferencias en el significado que le atribuyen a ese concepto. ¿A quién le voy a preguntar? A las mujeres y a los varones, estudiantes y trabajadores de la UJED. ¿Y de dónde son esas personas? Pues yo voy a elegir la Facultad de Psicología. Luego tenemos que hacer una especificación de la metodología. Es decir, una vez que ya saben ustedes qué es lo que quieren saber, vamos a establecer cómo lo vamos a hacer. Yo les presento una tabla donde vienen los conceptos base que deben establecer en el ejercicio que se plantea en esta actividad, la actividad 2, y viene el concepto en la primera columna, luego viene una definición teórica y luego viene la aplicación a mi proyecto. Por ejemplo, mi población, que se refiere a todo el conjunto de sujetos que se quiere observar, son, en mi caso, todos los trabajadores y mujeres, perdón, todos los hombres y mujeres trabajadores y estudiantes de la Facultad de Psicología de la UJED. En teoría, si yo tuviera mucho dinero, mucho tiempo, pues le aplicaría el cuestionario a todas las personas, hombres y mujeres que cumplen con estas características en la facultad. Luego viene el concepto de muestra. Las muestras se aplican justamente porque
bueno, salvo el INEGI, que obviamente tiene sustento económico del gobierno y que tiene la infraestructura en personas para encuestar a toda la gente, los demás que nos interesamos por la investigación debemos obtener una muestra, es decir, una parte de la población que va a representar a la totalidad. En mi caso, yo elegí una muestra de 20 trabajadores administrativos, 20 trabajadores académicos y 20 estudiantes. Los tipos de muestreo corresponden a la estrategia que voy a utilizar. Bueno, la muestra en esta ocasión yo la puse de manera, ¿cómo decirlo? De manera que yo lo establecí así el número, pero generalmente se debe hacer un cálculo estadístico con ciertas fórmulas para obtener el número mínimo de personas a las que debemos encuestar para que nuestra investigación sea válida. Como es un ejercicio, esta clase podrán establecer su número de muestra en una muestra razonable, mayor de 30 personas. Y bueno, por esta vez haremos omisión del cálculo de muestra. Luego, como les comentaba, tenemos que establecer el tipo de muestreo, es decir, ya conozco cuál es mi población o mi universo, sé cuál va a ser mi muestra y ahora tengo que establecer cómo voy a elegir esa muestra. Yo aquí les muestro la opción de un muestreo aleatorio y estratificado. ¿A qué corresponden estas dos características? Aleatorio significa que todas las personas tienen la misma posibilidad de ser elegidas, es decir, va a ser una elección al azar. Y estratificado porque, si se fijan, yo cuando establezco mi muestra, estoy especificando, por así decirlo, 3 grandes grupos, que son los trabajadores administrativos, los trabajadores académicos y los estudiantes. Este es un estrato, así se conoce, que es una división de la población en grupos homogéneos de acuerdo a una característica. Mi característica en este caso es a qué se dedican. Entonces tengo esos 3 rubros que son trabajadores administrativos, académicos y estudiantes. Y me interesa, aparte, en cada grupo de estos, encuestar tanto hombres como mujeres. Entonces, mi estrategia de muestreo será tener una lista de las personas que corresponden a cada categoría y dentro de esa lista elegir al azar, números al azar, para seleccionar 10 hombres y 10 mujeres de cada uno de esos 3 grupos. Esa sería mi estrategia de muestreo. Luego les pongo con 2 asteriscos el muestreo intencional. Ese tipo de muestreo se obtiene cuando estamos investigando problemas con una característica muy particular. Por ejemplo, si quiero estudiar estudiantes embarazadas, pues no voy a tomar a todas las estudiantes de la UGED. Solo puedo elegir, obviamente, las que estén embarazadas. Entonces, a ese tipo de muestreo, que no sería al azar, sino lo que tendría que hacer sería establecer mi número de muestra y buscar completar mi grupo. Entonces, ese sería un muestreo intencional. En este caso, este tipo de muestreo no aplica a mi problema. Y luego especifico mi instrumento, que es lo definen los autores como el elemento sensible al fenómeno que se desea medir. Entonces, yo voy a utilizar como instrumento mi cuestionario, que va a ser autoaplicable. Es decir, yo les voy a dar las encuestas a las personas para que ellos las contesten. Podría ser también un cuestionario de aplicación por el investigador, pero obviamente esto me llevaría mucho más tiempo porque no podría ser aplicaciones masivas, tendría que ser de una persona en una persona. Y entonces, bueno, una vez que tienen establecido cuál es el objetivo de su cuestionario, para qué lo vamos a diseñar, qué es lo que quieren saber, cómo se va a hacer, entonces tenemos que establecer las variables que son los elementos que voy a medir o a conocer. Entonces, aquí ponemos una definición de variable de Daniel Wayne,
citada en el 2002, que él nos comenta que una variable es toda característica, rasgo o cualidad que deseamos medir u observar en el objeto de estudio. Y obviamente el término variable refiere a que esta característica va a tener valores diferentes en cada una de las personas, dentro de ciertos rangos, ahorita los vamos a ver. Inclusive, si hiciéramos dos aplicaciones a la misma persona en diferentes momentos, por ejemplo, una aplicación el día de hoy y luego, si así fuera mi proyecto, hago una intervención, algún taller o algunas técnicas y después vuelvo a aplicar el instrumento, seguramente esta variable tendría valores diferentes en la misma persona. Entonces tenemos que revisar los tipos de variables que existen. Tenemos dos grandes rubros que son las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las variables cuantitativas se refieren a datos numéricos con los cuales se pueden hacer operaciones matemáticas, y las cualitativas a datos alfanuméricos, es decir, que pueden contener tanto letras como números, pero que no se pueden sumar ni restar. Solo van a representar esa característica de la persona, pero no vamos a poder hacer operaciones matemáticas con ellas. Luego, dentro de las variables cuantitativas de números, sumables, restables, tenemos dos tipos, que son las variables continuas, es decir, aquellas que pueden contener decimales, o las variables discretas, que son pertinentes para cuando queremos reportar números enteros. Luego, en las variables cualitativas también tenemos dos tipos, que son las dicotómicas y las politómicas. Las dicotómicas se utilizan cuando solo hay dos opciones de respuesta, y las politómicas cuando existen tres o más opciones para que nos den la respuesta a esa variable. Ambas pueden ser nominales o ordinales. Las nominales se refieren cuando no existe un orden jerárquico entre las opciones de respuesta. Por ejemplo, una variable dicotómica sería el sexo, hombre o mujer, y ni el hombre estaría arriba de la mujer ni la mujer arriba del hombre, sino que estarían a la par. Y las ordinales justamente hacen referencia a una jerarquía. Entonces, bueno, adelante vamos a ver ejemplos para que nos quede un poco más claro esta clasificación de las variables. Una vez que hemos revisado rápidamente los tipos de variables, es importante mencionar que siempre que apliquemos un cuestionario o una encuesta, es necesario que caractericemos la muestra. Es decir, que definamos las variables que vamos a explorar, definiéndolas respecto a su tipo y a su definición operacional. El tipo corresponde a las clasificaciones que les mencioné anteriormente, y la definición operacional se refiere a cómo les voy a medir yo como investigador, cómo la entiendo, es decir, en qué unidades o términos la voy a definir o mediante qué pregunta voy a obtener esa información que estoy deseando. Y bueno, lo que les mencionaba de caracterizar la muestra, quiere decir que siempre tenemos que aplicar variables sociodemográficas en nuestros estudios. Es decir, los datos personales, los datos familiares, los datos sociales, parecieran de no ser de tanta relevancia en el estudio, pero luego son los ejes sobre los cuales podemos hacer comparaciones, que es lo interesante de la investigación. De todas las respuestas que obtenemos, luego vamos poniendo como filtros y vamos comparando qué pasa con los hombres, qué pasa con las mujeres, qué pasa con los mayores de tal edad, etcétera. Entonces iniciamos con el ejemplo del ejercicio para establecer las variables de mi tema de estudio con los datos sociodemográficos. Yo aquí establezco la variable edad, que el tipo que yo le atribuyo es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque después yo quiero saber el promedio de edad por sexo. Si lo hago de manera cualitativa no voy a poder hacer operaciones matemáticas, y como sabemos el promedio es la suma de todos los valores entre el número de personas. Entonces me interesa que sea una variable cuantitativa, y en este caso es discreta porque pues no me interesa que tengan 1.2 años, o sea, solo me interesan los años cumplidos.
Mi definición operacional es justo eso. Yo la voy a medir en años cumplidos que me reporta el sujeto. Así es como lo voy a poner en mi instrumento. ¿Cuántos años cumplidos tienes? Luego mi variable sexo, que es una variable cualitativa nominal dicotómica. Dicotómica porque solo existen dos opciones. Los sujetos tendrán que elegir entre hombre y mujer, y nominal porque, como les comentaba, no existe una jerarquía entre estas dos respuestas. Luego mi lugar de residencia yo lo establezco como cualitativa nominal politómica porque tengo varias opciones y tampoco tienen orden. Mi variable escolaridad es cualitativa ordinal politómica. Tiene varias opciones, pero sí tienen un orden. Mi definición operacional, es decir, los valores entre los cuales podrán elegir los sujetos, será ninguna, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura o posgrado. Ciertamente existe un orden porque la persona que reporte una escolaridad de licenciatura pues tendrá mayor escolaridad que quien tenga primaria. Y aquí les pongo otra opción. Pudiera medirla así, como cualitativa ordinal politómica o como cuantitativa discreta. Es decir, también yo pudiera preguntarla como cuántos años de estudio tienes. Y el sujeto, bueno, tendría que contar los 6 de primaria más los 3 de secundaria o los que tuviera. Entonces, aquí pongo yo las dos opciones para que puedan visualizar que una misma variable, si así se presta a la variable, puede definirse de la forma en que a mí me sirva más. Y bueno, tengo otra variable que sería ocupación principal, que sería cualitativa nominal politómica, que son mis tres grupos, sería estudiante, trabajador académico o trabajador administrativo. Y luego, una vez que establezco mis variables sociodemográficas, estas son solo un ejemplo. Ustedes deberán analizar qué variables necesitan de acuerdo a la naturaleza de su problema de estudio. A lo mejor sociodemográficas, por supuesto. A lo mejor pueden preguntar también en qué tipo de familia, qué tipo de familia tiene, si es nuclear, si es reestructurada, qué número de hijo es el que es el más grande, el del medio, el menor, etcétera. O si es estado civil, soltero, casado, como ustedes les convenga de acuerdo a lo que quieren saber. Y bueno, dando paso a las variables que corresponden ya a mi problema de estudio, yo aquí también las defino. Mi primer variable se llama ¿cómo lo entiende? Con esta variable yo voy a preguntar qué palabra de las que yo ofrezco es la que ellos relacionan en primera instancia cuando les mencionan el término hostigamiento sexual. Entonces, mi variable es cualitativa nominal politómica, tiene más de 3 opciones, no hay jerarquía, y mi definición operacional, es decir, los valores que puede tomar mi variable, serán violencia, malestar, juego, adulación o amor. Aquí el sujeto tendrá que decir a qué lo relaciona el término. Habrá personas que para ellos sea un juego, el hostigamiento sexual, habrá personas que sientan malestar, habrá personas que lo relacionen con la adulación o con violencia. Y luego mi otra variable que yo expongo es conducta asociada 1. Aquí la idea de mi instrumento sería también darles una serie de opciones y entonces que ellos en esta pregunta eligieran la primera que se les venga a la mente cuando escuchen el término también, a qué conducta la asocian. También sería nominal politómica, mis opciones serían proposición sexual, tocamientos, piropos, insultos o miradas. Luego tengo una variable llamada ¿quién lo practica más? Mi variable es cualitativa nominal politómica, 3 opciones sin jerarquía y las opciones serían hombres, mujeres o por igual. Y luego tengo la variable ¿te has sentido acosado? Esta sería una variable cualitativa nominal dicotómica con solo 2 opciones sí o no. Luego la variable has acosado, también del mismo tipo con opciones sí o no. Y la variable ¿dónde crees que sucede más? Sería una variable nominal politómica y yo les daré las opciones que eligieran entre trabajo, escuela, casa, calle u otro lugar. Entonces, es necesario que ustedes realicen este ejercicio para sus temas de estudio.
Parece ser complicado de primera instancia, pero si ustedes establecen con claridad cuál es el objetivo de aplicar esa encuesta a las personas, qué es lo que quieren conocer, será más fácil establecer sus variables de estudio. Entonces les dejo la actividad, de la actividad 2, ya está en plataforma las características, cómo deben reportar este ejercicio. Y bueno, si tienen alguna duda respecto a su problema, pueden consultármelo. ¿Sale? Entonces estamos en contacto. Saludos.